la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo. Primero, solidarizarme, al igual que todos mis compañeros, con nuestra querida amiga y hermana Susana Gotró, con su hermana Taína, que es una gran amiga nuestra también, y con toda la familia Gotró de Wings, ante el sentido fallecimiento de la doctora Yolanda de Wing de Gotró. No pudimos, Susana, acompañarte en la funeraria, estábamos fuera de la ciudad, realmente todo el funeral ocurrió un poquito rápido y no pudimos hacerte compañía, pero en nuestro corazón están las oraciones y nuestro deseo de conformidad para toda tu familia. Que descanse en paz tu señora madre, estimada hermana Susana Gotró. El fin de semana, el presidente de la República, Luis Abinader, desarrolló una agenda, como ya nos tienen acostumbrados, en diferentes comunidades del país. Pero sobre todo me llamó la atención su presencia en la provincia de Samaná, tanto en el municipio cabecera de Samaná como en Las Terrenas. Yo creo que el anuncio que se hizo de que definitivamente se va a intervenir, allí se hizo un anuncio oficial, creo que se dio el primer picazo para intervenir la necesaria adecuación de la entrada al municipio de Las Terrenas, Santa Bárbara de Samaná, de Samaná, Santa Bárbara de Samaná, ¿verdad, José Luis? Así es. Uno, cuando va hacia Samaná, se va toda la famosa, como le dicen allí, el camino vecinal del Nordeste, llega a la carretera entonces que comunica, cuando uno sale ahí a Rincón de Molenillo, hacia Samaná, que es un tramo también de unos 80 kilómetros, y todo, uno se va hacia la derecha y endereza hacia Samaná. Y va por una carretera más o menos en condiciones adecuadas. Pasa por Sánchez. Sí, primero. pasa por Sánchez y va por una carretera en condiciones más o menos adecuadas. Pero cuando uno llega a Samaná, que es donde está supuesto la cosa estar bien, porque usted está llegando a un polo turístico de lo más importante de este país, entonces se encuentra con que las condiciones de acceso a ese municipio son realmente deplorables, y eso ha estado así durante muchísimo tiempo. Y mira, yo pienso que la intervención que anunció el presidente con la presencia del ministro o de los ministros, sí. Estaba presente el ministro de Línea de Ascensión, el ministro de Obras Públicas, sí. Y estaba presente también el ministro de Turismo, David, sí. Collado, quien participó también en la inauguración del remozamiento de la zona de Sosúa, Cabarete, donde también se hizo una inversión importante. Viene a llenar un anhelo de hace muchos años, señores, porque esa entrada que usted va de la entrada de Sánchez, más que la entrada a Santa Bárbara, a Santa Bárbara, cuando tú haces así que coge en lo que le llaman el abanico y te metes así en esa entrada de Sánchez que te divide lo que es la parte de Sánchez, lo que tú te vas hacia el Catey por un lado y coges hacia Samaná por otro, eso es horrible, horrible. Eso no puede ser una entrada de un polo turístico tan importante como Samaná. Incluso esa calle sumamente estrecha, de probable arrabalizado eso totalmente. Esa intervención no solamente debe de ir dirigida al asfaltado de calle. Yo creo que esa intervención tiene que ir mucho más lejos hacia la construcción de un bulevar hermoso a 4 carriles por lo menos hasta lo que es de Sánchez a Samaná, que permita mayor nivel de seguridad en la vía, porque uno de los graves problemas que tiene esa vía de acceso que va desde Sánchez a Samaná es que tiene muchos niveles de inseguridad por los estrechos de la vía, por la cantidad de personas que habitan en ambos lados de la vía y además por el deterioro propio de la vía. Bueno, pues esperamos que eso ya en poco tiempo deje de ser el problema que ha impedido que Samaná reciba de verdad la cantidad de turistas que durante muchos años se ha esperado.
que debe de recibir. Samaná es un polo turístico importantísimo, y la gente quiere ir a Samaná y quiere invertir en Samaná, pero a veces llega ahí y cuando va a entrar al municipio, la verdad que cualquiera lo piensa 2 veces. El gobierno ha anunciado este fin de semana una inversión de más de 300 millones y esperamos que el Ministerio de Obras Públicas, tal y como se prometió, le dé para adelante a eso y que en poco tiempo estemos llegando realmente a un municipio turístico. De la misma manera que también esperamos que se cumpla el anuncio de una nueva escuela en Las Terrenas. Ese anuncio se hizo con la presencia del ministro de Educación, Roberto Fulcar, dentro de la política del gobierno, de continuar construyendo aulas y de continuar dando oportunidades para la educación en este país. Y yo creo que esos 2 anuncios, el de la entrada, la reparación de la entrada al municipio de Samaná y esta escuela de Las Terrenas de unas 30 aulas más o menos, yo creo que son 2 anuncios importantes dentro de la agenda que agotó el presidente Luis Abinader este pasado fin de semana. Me voy a Estados Unidos con la decisión de la Suprema Corte de ese país el viernes, cuando despedíamos prácticamente el gobierno de la mañana. José Luis leyó ese veredicto que sabíamos que iba a ocasionar un terremoto social y político en ese país. La decisión de revertir una conquista de más de 50 años, y no solo revertir una conquista de más de 50 años, sino de sentar al presidente histórico de la Suprema Corte, revertir sus propias decisiones. Yo creo que no se podía esperar menos de lo que ha estado ocurriendo en ese país. Lógicamente, hay un sector de la sociedad norteamericana, los sectores más conservadores, que apoyan la medida, pero inmediatamente después de darse a conocer el fallo, comenzaron a realizarse las encuestas del lugar y el resultado da en la mayoría de las encuestas que en alrededor de 2/3 de la población norteamericana hubiese preferido, un 62% dice la mayoría de las encuestas, hubiese preferido que ese derecho se mantenga. Hay ya varios estados sobre todo del sur y del centro de los Estados Unidos, que son estados manejados, dominados básicamente por republicanos, que ya se preparan para prohibir, porque la Corte suspende el derecho constitucional, pero deja en manos de cada estado la decisión particular de si quieren o no continuar permitiendo el aborto en su determinado territorio. Pero hasta ahora, ya de acuerdo a los anuncios preliminares que se han hecho, parece ser que entre 24 y 26 estados que están básicamente dominados por republicanos, la decisión de la Suprema Corte pues va a impulsar a que localmente también se prohíban los abortos en esos estados. Lógicamente, en los territorios dominados por gobernadores, por el Partido Demócrata, ahí parece que va a prevalecer la decisión de mantener ese derecho de las mujeres. Yo creo que hay que esperar otras decisiones. Lo decíamos, José Luis, el viernes, cuando tú leíste el veredicto, dijimos inmediatamente que podíamos esperar otras decisiones conflictivas para los próximos días, los próximos meses, y ahí mismo ese mismo día salió a relucir que el juez Clarence Thomas, que es el único negro en la Corte Suprema, pero que es el más conservador de todos, el más radical de todos, dijo que se podría esperar también revisión en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se fue un poquito más lejos y dijo que también hay posibilidad de que se regule el tema de los programas anticonceptivos, porque hay muchos conservadores en Estados Unidos que entienden que si tú te tomas una píldora anticonceptiva, básicamente te está propiciando, sería como propiciarte un aborto. Como la del día después, por ejemplo. Exacto. Yo le agrego a eso, Rosendo, 2 elementos que nosotros el viernes no sabíamos. Lo primero que me llama la atención es que la votación fue 5-4. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 6 jueces
que van del centro a la derecha, que van a la parte más conservadora, al menos uno, Roberts, pues decidió apoyar a los liberales. El presidente del tribunal. Eso quiere decir que de alguna manera ni siquiera el grupo de 6, que habitualmente se le conoce como el caucus fuerte de conservador, ni siquiera fue al unísono, es decir, ya hubo un voto migrante, un voto independiente. Yo creo que sí, Clarence Thomas, que es un hombre muy inteligente, dicho sea de paso, muy brillante, con una historia muy inspiradora por cómo nació, cómo se crió y cómo se formó. Pero creo que si él es políticamente inteligente, él sabrá que esos pleitos podrían arrojar a los centristas, que los hay, al otro lado de los votos. No, así es, eso es lo que se espera ahora es el impacto político que esto va a tener, porque es un veredicto que lógicamente tiene un componente político altísimo. Sin duda, sin duda. Por eso decía la gobernadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que es del ala más progresista, o progresista, porque hay incluso más progresistas que ella, como el caso de la joven del Bronx de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. Pero decía la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que esta es una decisión definitivamente política, más política que es legal. Y hay especialistas del área del derecho, sobre todo de universidades, reputadas universidades norteamericanas, que entienden que la Corte Suprema ha sido siempre un estamento con una composición legal y política, pero que siempre había observado un equilibrio, sí, claro, entre ambas cosas, porque lógicamente es un organismo político. Quienes designan a los miembros de la Suprema son los partidos, básicamente, porque quien nomina es el presidente. Así es. Y si el presidente es republicano, va a nominar a un conservador, y si el presidente es demócrata, va a nominar a un liberal. Y hasta los otros días, no muy lejos, Rosendo, los jueces se podían dar el lujo de ser nominados por cualquier presidente, y después que llegaban ahí a hacer ejercicio de independencia. 2 ejemplos de ello. La primera mujer en la Suprema Corte de Estados Unidos, Sarah Connor. ¿Cómo llega? Nominada por un presidente republicano. Ella supuestamente era conservadora, sin embargo, Connor, cuando fue jueza, tuvo votos liberales. Otro ejemplo de ello, el voto de Roe versus Wade se da en la era Nixon, cuando supuestamente la conformación de la Suprema Corte era mayoritariamente también conservadora. Es decir, lo que ha cambiado aquí, Rosendo, es hasta qué punto, decía un juez italiano, podía un juez, no importa quién lo nombraba, quién lo nominaba, una vez llegaba ahí, no tener que deberle ningún agradecimiento a nadie, sino ser independiente. Y aquí lo que ha ocurrido es que la polarización que está viviendo la sociedad norteamericana, si hay un sitio donde se ve reflejada, es precisamente en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Yo quisiera creer que ese voto del señor Roberts pudiera, de alguna manera, amainar, hacer pensar mejor posibles causas futuras, demostrando que va a haber algún tipo también de equilibrio de alguno de los miembros del lado conservador. Fueron 2 votos que se dieron el viernes. En uno, que fue sobre el caso de unos 2 personas del estado de Nueva York, que impugnaron su derecho. Ahí el juez Roberts votó con los demás conservadores, y el voto fue 6-3. Exacto. Ahora, en lo que se refería ya a Roe versus Wade. Sí, en lo que se refería a Roe versus Wade, ahí él votó con los liberales, y entonces fue 5-4. Exacto. Pero de todas maneras, como dice la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en Nueva York, la catedrática Kate Bybee, ella dice lo siguiente: la percepción no es la concepción de la Suprema Corte no es la de un tribunal que es mitad político, mitad legal. Sin lugar a duda, dice ella, esta fue una decisión, y este es un tribunal cuya configuración ahora mismo es de carácter político, dice ella, en función de esta decisión que se tomó. Esto vamos a ver los próximos días, protestas en casi todo Estados Unidos durante el fin de semana. Los departamentos de policía en las principales ciudades, los agentes fueron convocados para trabajar horarios extras ante la situación de que se esperaban esa protesta, pero el verdadero impacto de esto, el verdadero significado de esto, se va a ver en cuanto a las repercusiones políticas que pueda tener en, por ejemplo, las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo durante el mes de noviembre. Otro aspecto, José Luis, que quiero
significar en el ámbito internacional es la situación en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso está ahora mismo en medio de un proceso de destitución en el Congreso de ese país. Se dice que impulsado básicamente por la oposición política liderada por sectores leales al expresidente Rafael Correa. No es la percepción es de que no se logre la mayoría que se necesita para la destitución, que serían 92 votos de 137 en el Congreso, pero la verdad es que lo coloca en una situación muy difícil. Por ejemplo, este fin de semana él tuvo que dar el brazo a torcer y levantar el estado de excepción que había impuesto en 6 provincias. Tuvo que anunciar una rebaja en los precios de los combustibles, que eran de las principales demandas de los movimientos, sobre todo indigenistas, que están motorizando protestas a través de todo el Ecuador. Él dice que los actos de barbarie que se han cometido durante esas protestas, que no van a quedar impunes, que el que haya incurrido en eso va a sufrir las consecuencias, pero la verdad es que la situación la tiene bastante difícil el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Quizás en el Congreso no lo destituyan, pero si la presión social continúa con el mismo volumen en que se ha expresado durante los últimos 15 días, vamos a ver lo que va a pasar en el hermano país suramericano. Llévatelo, Cundo.